Muy buenas, collaces y collaces, aquí estamos una vegada más con Pedro de Motornás para falar de ese Gran Premio de Canadá. Pedro, una vegada más, muchas gracias por atender al Deriques. Muy buenas presta estar aquí. Bueno, a lo primero eso, otro nuevo podio de Fernando Alonso, segundo puesto, pero que, bueno, más averado a Verstappen de lo que parecía, ¿eh? Que si te parece que, como dicen ahora en el colegio, progresa adecuadamente, ¿eh? Sí, bueno, estamos viendo esos mayores que llevaban a Canadá Aston Martin, que estaban anunciados y bueno, la verdad que surtieron efecto. Y bueno, aun con ese terminó segundo y casi a 10 segundos de Verstappen. Y es verdad que como estamos acostumbrados a 20 o 30 segundos de diferencia entre Verstappen y el siguiente, esto parece no cerca, pero bueno, todavía quedan esos 10 segundos, ¿no? Puede verse la mejora de Aston Martin por esa diferencia de los tiempos que se la ve respecto a Red Bull, pero ahí queda en ta trabajo y bueno, está viéndose también que los demás equipos, Mercedes especialmente y Ferrari también, están trabajando y están trayendo mejores en el coche. Entonces, bueno, plantearse complicado el año. Sí, está eso, viéndose que todos me lloren y que eso, decíamos, muy averao, además recibiendo Fernando Alonso instrucciones de lo que ya era bueno, los bosses y todo eso, de que no gastara mucho combustible, que no gastara mucha gasolina, porque iba un poquitín xusto. Él llega un momento en la radio que dice, bueno, yo ahora voy a tirar a tope porque él tiene esa sensación, ¿no? De estarme llorando y, hombre, Verstappen parece tan otro no mundo. Vamos a hablar ahora de lo que es el propio campeonato del mundo, pero bueno, que vemos a Alonso con muy buena actitud, ¿no? Sí, bueno, él está claro que está ilusionado porque por primera vez en muchos años tiene un coche con el que tiene posibilidades de ganar. Y sí, es verdad, ¿no? Esos mensajes de radio que él quería ir a tope, pero el equipo pensaba que tenía un problema con la reserva de gasolina Sí. y entonces como no estaban seguros si ese problema ya era real o no, decidieron usar la estrategia más conservadora y ese segundo puesto mejor que quedar sin gasolina y quedar descalificados al final de carrera, por ejemplo. Pero bueno, él sí quería tirar y decíase que si no llegan a tener ese problema, pues bueno, esos 10 segundos podrían haber sido mucho menos o a lo mejor tenido una batalla con Verstappen. Eso, claro, no lo podemos saber, pero lo que sí está claro es que, bueno, a pesar de un error, pues segundo y todavía con una cuanta diferencia respecto a Hamilton y a Mercedes. Aparte Se lo quedó que, segundo. lo que es muy meritable y es lo que está haciendo nuestro compatriota Fernando Alonso, que es donde no sé quién Alderique centrámonos, que lleve una temporada muy meritable, muchísimos podios, segundo puesto, quiero decirte, yo creo que ni él en esas declaraciones cuando camudó de equipo y fue para Aston Martin, no tenía esas previsiones, decía, bueno, para el 2025, para el 2024, pero que en este 2023 que esté ahí en los primeros puestos. Aparte, decía una estadística el otro día, Pedro, que quería yo afondar contigo con esta cuestión, que si no tuviera Verstappen en el campeonato, inclusive el Red Bull de Checo Pérez, que Alonso está a 9 puntos, quiere decir que el campeonato estaría mucho más apetuguñado, ¿no? O sea, si quitamos a Verstappen de la ecuación, ¿no? Vale, bueno, estábamos hablando eso de Checo Pérez, que como compañero de Verstappen este año está un poco desdibuixado y bueno, está viéndose que para lo que lleva el coche de Red Bull este año, no está dando el rendimiento que debería. Ya lleva tres carreras en esta temporada sin pasar a Q3, a la última ronda de clasificación. Y bueno, claro, ya es difícil prever cómo sería si Verstappen fuera otro piloto, porque yo pienso que si fuera Hamilton o si fuera Alonso, estaríamos en la misma situación con un Red Bull muy fuerte, pero en cambio Checo Pérez por distintos problemas que va teniendo, pues no algama un puesto más allá. Y bueno, lo que está claro es que para Red Bull eso está bien porque van a ganar el Mundial de Constructores y de Pilotos igualmente.
Ya, o sea que, bueno, hay esa situación, lo que decíamos, sin Verstappen el campeonato estaría muy apetuguñado, pero eso, muy meritable lo que está haciendo el nuestro compatriota Fernando Alonso, el piloto asturiano, que está agarrando casi todos los podios, menos, bueno, lo que pasó las anteriores carreras que analizábamos, bueno, y ahora por delante tenemos otros dos selmanes, dentro de dos selmanes ya retornase aquí a Europa y ya Gran Premio en Austria, ¿no? Si no estoy yo muy tracamundiado, ¿no? Y el siguiente ya el Gran Premio de Austria, que ¿Eh? eso vamos, ya circuito Red Bull, ya el Red Bull Ring, pues no lo hay que decir más, ¿no? Eso en principio va a tener el dominio Red Bull. Y después tenemos ya unas cuantas carreras en antes del parón de verano, que vamos a tener el parón a final de Sunetu y Sí. que va a durar todo agosto, pero en antes de eso todavía tenemos el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Bélgica. Sí, lo que vamos a hacer eso, como prometimos a la xente, Pedro, si te parece, en ese parón vamos a hacer, digamos, un Twitch, ¿no? Ahora son Sí. como vídeos de análisis o bien vídeo que nos envíes los viernes precarrera y después estos postcarrera que hacemos un análisis curtio, un vídeo curtucu de falando un poquitín de los resultados. Y bueno, lo más importante y ese segundo puesto, un nuevo segundo puesto para Fernando Alonso, que sigue ya, creo que son 9, si no me medio traca mundial, 9 puntos de Checo Pérez en la tercera posición en clasificación, todo podios, el per contento y que el otro día yo creo que lo más meritable fue que llegó un momento que tuvo a 2 segundos, 3 segundos de Verstappen, que parece que llegue otro mundo, y como si fuera esto que se pala en baloncesto, pues la NBA, ¿no? Que fuera otro mundo, pero que ya está más averado, pero que no solo lle lo que lle el Aston Martin, sino que también estamos viendo unas evoluciones muy buenas de Mercedes, muy buenas de Ferrari, con lo cual vamos a divertirnos, que lle la conclusión, ¿no? Sí, sí, yo creo que queda más de la mitad de la temporada todavía porque son muchas carreras este año y queda diversión. Sí, sí, eso de Shuru. Vale, pues vamos a seguir informando, si te parece. Muchísimas gracias, Pedro, por una vegada más hacer el análisis a este Gran Premio de Canadá con un nuevo segundo puesto, un nuevo podio del piloto asturiano Fernando Alonso. Y lo que hacemos ye, eso ya quedamos para lo que hielo de Austria, hacer el análisis precarrera y postcarrera. Y después ya eso, a finales de Sunetu, vamos a contaros eso, que vamos a hacer el especial ya con Twitch, pues una oruca, analizando lo que lleva la meta de la temporada. Pero como siempre, muchísimas gracias por este análisis y enhorabuena a Fernando Alonso, que sé que nos ve, como diría el otro, y damos la enhorabuena como siempre, y que está haciendo una gran temporada, y por eso queremos desde aquí esa sinergia que estamos haciendo entre la cuenta que, como veis ahí, de Pedro y Motornast en Twitter, y esa sinergia con Alderiques, que nos está prestando por la vida este año haciendo un seguimiento que además no puede ser más positivo porque estamos dando mucha suerte al nuestro compatriota Alonso. Pedro, muchísimas gracias, cuídate mucho. Venga, vémonos la siguiente. Estamos en contacto, Tayeu.